Hola, bienvenidos y bienvenidas a su programa Tus Derechos. El día de hoy vamos a hablar sobre la participación de las personas con discapacidad y para ello tengo el gusto de contar con la presencia de una experta y un experto en la materia. Empiezo presentando a Mariana Díaz Figueroa, quien es secretaria auxiliar en la ponencia de la ministra Loretta Ortiz Alf, aquí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mariana es maestra en Protección Internacional de los Derechos Humanos y Democracia por la Flaxo, México, y maestra en Derecho Electoral por el Instituto Prisciliano Sánchez del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con diplomados en Argumentación Jurídica con Perspectiva de Género y Derechos Humanos por la Universidad Flaxo, México, así como en Gerencia Social y Políticas de Discapacidad por Flaxo, Chile. Colaboró en la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Es académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y promovió el primer precedente jurisdiccional a nivel nacional sobre discriminación por motivos de discapacidad. Bienvenida, Mariana. Muchas gracias, Roberto. Es un gusto estar con ustedes. Pues encantado que hayan aceptado la invitación. También presento a Aaron Ernesto Flores Velasco, experto en derechos de las personas con discapacidad. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y especialista en Derechos Humanos por la División de Estudios de Posgrado de la misma Casa de Estudios. Es una persona con discapacidad desde su nacimiento y ha sido practicante del deporte adaptado. De 2017 a 2021 coordinó el programa de Inclusión, Igualdad de Género y Derechos Humanos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Fue ganador del primer lugar del Premio Estatal de la Juventud 2006 del Estado de México en la categoría de labor social. Ha participado como ponente en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad en diversos foros y eventos académicos. Bienvenido, Aaron. Muchas gracias, Roberto. Es un gusto estar con todas y todos ustedes. Pues gracias, al contrario, encantado que hayas aceptado también la invitación. Y Mariana, me gustaría abrir la conversación contigo y, bueno, nos contaras, para las personas que nos escuchan, a qué nos referimos cuando hablamos de una persona con discapacidad y cuáles son los motivos de discriminación que suelen padecer. Claro que sí, me parece una muy importante pregunta porque en general no hay, digamos, un término definido para persona con discapacidad, como lo menciona la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su preámbulo, específicamente en el inciso E. Digamos que el término de persona con discapacidad es uno que se encuentra en constante evolución y se compone de dos elementos, por así decirlo. Por un lado, las condiciones individuales de la persona, es decir, la diversidad en el movimiento, en la manera de entender el mundo, en la comunicación, que justamente eso es algo que hace la Convención y es abrazar la gran diversidad humana. Y por otro lado, lo más importante son las barreras. Y estas barreras pueden ser múltiples, ¿no? Tenemos barreras físicas, como que no haya un acceso universal, entonces el hecho de que haya escalones en lugar de rampas, por ejemplo, o comunicación, que no haya lengua de señas mexicana, etcétera. Estas son diferentes barreras que combinadas con la diversidad humana generan una desigualdad de derechos y oportunidades y es lo que se conoce como discapacidad. Y bueno, contestando a tu segunda pregunta, la discriminación que enfrentan las personas con discapacidad pues puede ser múltiple. De hecho, las personas con discapacidad se enfrentan a una discriminación estructural y sistemática, como lo menciona Roberto Saba en algún momento. Esto quiere decir que es una discriminación histórica y se presenta en todos los momentos a lo largo de la vida. Entonces, podemos encontrar múltiples manifestaciones de discriminación desde el nacimiento, temas de capacidad jurídica, educación, trabajo, entre otros, ¿no? Múltiples derechos que se ven afectados justamente por estas barreras. Muy bien, pues estas barreras pueden ser abordadas desde maneras distintas, digamos, concebidas de maneras distintas, Aaron. Y ahí se habla del modelo médico de beneficencia y el modelo social.
¿A qué nos referimos los abogados, abogadas, cuando hablamos de este tipo de modelos para aproximarnos a la discapacidad? Claro, Roberto. Pues mira, efectivamente una de las propuestas de una de las mayores y más destacadas académicas de habla hispana que hay en nuestro continente, la doctora Agustina Palacios, hace una propuesta de efectivamente hacer una división que antecede al modelo social, y dentro de ellos se encuentra el modelo de prescindencia, ¿no? Que a su vez lo subdivide en dos submodelos, el de exclusión y el de marginación. Entonces, estos modelos pues, nos muestran contextos históricos en donde las personas con discapacidad se nos relegaba de suyo, ¿no? Recordemos hace 2000 años lo que sucedía en Esparta, ¿no? En el monte Taygeto hacían un despeñamiento de niñas y niños que nacían con una visible déficit funcional o discapacidad, y bueno, los arrojaban al monte Taygeto, ¿no? Nos excluían. Esto siguió pasando en la Segunda Guerra Mundial, en donde la población con discapacidad fue la primera población de alemanes mismos, arios mismos, pero que tenían discapacidad, con la que se experimentó la gasificación masiva, porque efectivamente pues teníamos que estar excluidos de una raza pura, como era la que buscaba el área, porque no nos ajustábamos al molde. Entonces, esta losa histórica que hemos tenido las personas con discapacidad nos ha impedido a nosotros y nosotras mismas el poder sentirnos propios de nuestros derechos. Y más aún, llegó después el modelo médico rehabilitador, después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en donde pues nos veían como sujetos de reparación, como personas enfermas, y que pues solo teníamos que estar en los hospitales, ¿no? Entonces, de ahí se da la marginación hacia nuestro grupo social. Esta enorme barrera histórica que ha existido en contra de nuestro grupo, pues es lo que ha buscado romper este nuevo modelo social, y que pues poco a poco, hoy ya a partir de 2006, con la creación de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, afortunadamente este modelo social se instaura en la vida social y pública de nuestro grupo de población. Es nuestra acta de nacimiento como personas con discapacidad en el mundo. Pues muy bien, y sobre él hablaremos con más detalle en el programa, sin duda. Por lo pronto, me gustaría, Mariana, ahondar un poco en el tema de la discriminación. Ya mencionabas que las personas con discapacidad padecen, sufren una discriminación estructural. Ya nos diste una connotación de esto, que es histórica, sistemática en todos los ámbitos de la vida, pero también a veces se puede presentar que la discriminación sea por distintas razones en la misma persona, interseccional. Digamos, a eso nos referimos los abogados y abogadas expertas, por ejemplo, cuando se trata de una mujer con una discapacidad o una mujer indígena, etcétera. ¿A qué nos referimos con el tema de interseccionalidad? Claro que sí. Pues precisamente la intersección se refiere al cruce específico, a la problemática específica a la que se enfrenta una persona cuando se involucran dos o más sistemas de opresión. En este caso nos encontramos, por ejemplo, en el ejemplo que tú pones de una mujer con discapacidad, pues nos enfrentamos ante una problemática de sexo-género, ¿no? Una problemática derivada del sexo-género y otra derivada del capacitismo, que el capacitismo precisamente es un sistema de opresión derivado de los temas de discapacidad que pone, digamos, la atención y todo se centra en un tipo estandarizado de persona. Entonces, leyes y políticas públicas se generan a partir de este tipo estandarizado de persona, lo que excluye a otros tipos de personas que son diversas. Y si a esto le sumamos el aspecto de género, vamos a encontrar que las mujeres con discapacidad se enfrentan a problemáticas desproporcionadas, ¿no? Por ejemplo, ejemplos muy claros, mayor dificultad para obtener trabajos, salarios, una brecha salarial mayor, lo mismo en temas de educación, o por ejemplo, en temas de salud sexual y reproductiva tenemos efectos desproporcionados respecto a la esterilización forzada o el aborto forzado, por ejemplo. Muy bien. Y bueno, lo que me mencionaba Mariana Aarón,
y me gustaría ahondar, que pudieras ahondar ya también en los tratados internacionales. Tú ya los mencionaste en una previa intervención. ¿Por qué no nos das un panorama general de qué se trata, cuál es la convención, qué establece, digamos, a reserva de empezar en el siguiente bloque a ahondar a detalle? Claro, Roberto, sin un ánimo de ser tan técnicos y de estar con precisiones jurídicas, que no es lo propio de espacios para el público en general, pero sí sin perder el rigor específico que tiene el principal instrumento internacional en materia de derechos humanos, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Quiero mencionar que esta convención surge a instancias precisamente del Estado mexicano, porque en 2001 la delegación mexicana, en una de las conferencias regionales sobre discriminación racial, hizo la propuesta ante la Asamblea General de crear una convención amplia e integral, ¿no? Le toman la palabra al Estado mexicano y se realizan 6 a 8 sesiones del comité ad hoc, que le llamaron en su momento, en México y en otros países, para hacer la propuesta de redacción, misma que quedó establecida el 13 de diciembre de 2006. Pasa a revisión, pasa a traducción del instrumento y se abre a firma en 2007, siendo México, evidentemente, uno de los primeros países firmantes y ratificantes de esta, entrando en vigor para México en 2018. Es decir, ya hace poco más de 13 años, casi 14 años, que está en vigor para nuestro país y establece quizá el estándar más avanzado, más desarrollado en ámbitos de la participación de la vida política, pública y social de las personas con discapacidad. Porque si bien es cierto que la convención no estableció nuevos derechos, salvo por ahí el de acceso a la justicia, también lo es que sí establece necesidades específicas para garantizar estos derechos humanos que ya teníamos todas las personas con discapacidad, al igual que todas y todos los ciudadanos. Bien mencionaba Mariana hace rato, la clave del modelo social es en eliminar las barreras. La convención hace específica esta necesidad de eliminar barreras para garantizar la inclusión y el ejercicio de todos estos derechos que, insisto, ya eran y han sido y tienen que seguir siendo los mismos que tenemos todas y todos los ciudadanos de nuestro país y del mundo. Sin duda. Y bueno, este convenio, esta convención, ha sido utilizada pues, en distintas ocasiones por la Suprema Corte y también interpretada por los organismos internacionales. ¿Hay algún criterio que te gustaría recalcar, alguna sentencia, Mariana? Cuando te presenté, mencioné una en la que tú estuviste involucrada. ¿Te gustaría mencionar alguna para que el auditorio la conozca, la estudie? Claro que sí, bueno, de hecho, muchos. Me gustaría invitarles a que chequen los precedentes que ha emitido en la Corte al respecto, que son muchos. Tenemos cuadernillos de jurisprudencia y protocolos en donde se han desarrollado estos temas. Me parece que, la verdad, tenemos mucho bagaje en el tema, pero uno que me parece muy importante es aquellos que tienen que ver con el tema de capacidad jurídica, que les invito a checarlo. Para aquellas personas que no son abogadas, en temas de derecho tenemos algo que se llama, sobre todo en materia civil, una figura que se conoce como estado de interdicción. El estado de interdicción es cuando un juez considera que una persona, en la mayoría de los casos una persona con discapacidad, es incapaz para tomar decisiones por sí misma sobre su cuerpo, sobre sus bienes, y este estado de interdicción lo que hace es reconocer que una tercera persona, un tutor o una tutriz, tome decisiones en lugar de la persona que es declarada interdicta. Entonces, esta figura, si bien es cierto, a las y los abogados nos enseñaron, por lo menos eso me enseñaron a mí en la carrera, que era una figura dedicada a la protección de las personas con discapacidad. La verdad es que eso nos ha dicho tanto el Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y posteriormente Corte Interamericana y por supuesto esta Suprema Corte, que es absolutamente inconvencional e inconstitucional. Y por lo tanto, la Suprema Corte ya ha declarado la inconstitucionalidad de la figura de la interdicción,
¿Por qué? Porque contrario a proteger a las personas con discapacidad, la verdad es que las elimina del mundo jurídico y del mundo real. Y en lugar de esto, la Convención reconoce en el artículo 12 la igualdad jurídica, ¿no? El reconocimiento jurídico de todas las personas, incluidas las personas con discapacidad, y por lo tanto la necesidad de que algunas personas ejerzan su capacidad jurídica con apoyos. Pero una cosa es que las personas puedan ejercer su capacidad jurídica con apoyos y otra cosa es que se les restrinja con el estado de interdicción. Entonces, me parece muy importante el reconocimiento que hace la propia Convención y con posterioridad la Suprema Corte de que la capacidad jurídica es un derecho humano inherente absolutamente a todas las personas. Pues muchas gracias, Mariana. Es un gran ejemplo, un ejemplo muy importante de la jurisprudencia de nuestra Suprema Corte, en la cual, como en otras áreas, pues ha ido constitucionalizando, digamos, lo que antes se consideraba como derecho privado o derecho civil, digamos, regulado por instituciones del derecho civil. Afortunadamente, la visión del derecho público ha entrado ahí a corregir, digamos, algunas nociones. Y también yo quería resaltar, antes de irnos a la primera pausa, cuestiones que ustedes han dicho y que me parecen muy importantes, como valorar positivamente la diversidad. Creo que esa es una de las cuestiones que tenemos pendientes en México y en muchos ámbitos, pero que creo que está muy vinculado con esto y también con el trato igualitario que nos merecemos todas las personas por ser personas. Pues bueno, es momento de hacer una primera pausa, ya regresamos. Les recuerdo que nos pueden mandar sus comentarios a mi cuenta de Twitter rmiembro1 o a la cuenta de Twitter de Justicia 3. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos platicando con una experta y un experto sobre la participación de las personas con discapacidad. Aarón, me gustaría retomar la conversación contigo. Si quieres complementar algo de lo que había dicho Mariana sobre este precedente importante de la Corte y también si podemos empezar a platicar, introducir el tema sobre la participación. Claro, Roberto, muchas gracias. Pues efectivamente, Mariana ha tocado quizá el punto más neurálgico de la convención y de pues todo lo que concierne a las personas con discapacidad, que es la toma de decisiones de nuestro grupo de población y de entendernos como personas sujetas de derecho. Y que históricamente con esta figura de la interdicción, pues se nos cuestionaba nuestra capacidad de tomar decisiones y antes al contrario, nos interponía una barrera que era alguien que tenía que tomar esas decisiones, como en su caso, el tutor o el curador, donde nosotras, las personas con discapacidad, no podíamos decidir cosas tan básicas como, por ejemplo, el matrimoniarnos, ¿no? Y esta figura incluso la llegaron a llamar como la muerte civil, ¿no? Imaginemos la gravedad de las circunstancias, la vulnerabilidad en la que colocaba a las personas con discapacidad. Por eso celebramos que cuando se redactó la convención, se estableció el atacar de raíz esta figura pues decimonónica, yo lo llamo a decir desde la cultura del derecho romano, que está la capitis diminutio, y que afortunadamente ya hoy en día la Suprema Corte ha sido muy clara en declarar su inconstitucionalidad. El reto que sigue es establecer qué va a sustituir a esta figura de la interdicción. Y por eso quiero mencionar que actualmente hay un debate muy álgido entre organizaciones de la sociedad civil, entre los poderes, tanto el ejecutivo como el legislativo, para determinar los sistemas de apoyos que vendrían a suplir el tema de la interdicción. Actualmente hay dos iniciativas de ley que están discutiendo, hay que darle un seguimiento a ella, una que reforma el Código Nacional de Procedimientos Civiles y otra que establece una ley, que reforma el Código Civil de la Ciudad de México. Hay que estar atentas y atentos a estos procesos legislativos porque además se debe de considerar la participación de las personas con discapacidad. Con eso cierro. La verdad es que cuando en la convención se estaba redactando, el grito de batalla fue nada sobre nosotras sin nosotras las personas con discapacidad. Pues no hay nada sobre nosotras y nosotras sin la participación. Y esto es un elemento fundamental para que las personas hagamos patentes nuestras necesidades y la exigencia de nuestros derechos. Muy bien. Esto me lleva
a preguntarte, Mariana, ¿cuáles son las obligaciones positivas que tiene el Estado para garantizar la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad? Y también, de pasada, ¿a qué nos referimos con esto de participación plena y efectiva? Sí, uno de los puntos importantes que menciona la Convención es garantizar la participación activa de las personas con discapacidad. ¿A qué nos referimos con esto? Pues hay que entender que generalmente cuando se han generado leyes y políticas públicas, pues siempre ha sido muchas veces desde un punto de vista asistencialista, ¿no? Donde alguien más decide qué es lo mejor, entre comillas, para las personas con discapacidad y entonces se les impide a las personas con discapacidad participar y decir qué es lo que necesitan o requieren. Entonces, en virtud de esto, la propia convención establece en su artículo 4.3 la obligación de generar consultas respecto a leyes o políticas públicas que puedan llegar a afectar los derechos de las personas con discapacidad. La Corte ha desarrollado pues ya varios precedentes en relación con esto, diciendo las características que debe tener la consulta, como que se debe garantizar la participación activa, que tiene que ser accesible, que tiene que consultarse de manera idónea a las personas con discapacidad o a las organizaciones que las representan. Esto mismo lo ha dicho el propio Comité sobre las personas con discapacidad en su observación consultiva número 7. Entonces, creo que esto es importante, sobre todo tratando de garantizar los derechos de las personas con discapacidad, tratando de que este tema de consulta no llegue a ser un obstáculo, ¿no? No lo, digamos, no lo hagamos tan rígido como para que al final del día no se garanticen adecuadamente los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, creo que es algo que sigue en constante evolución, tanto en los organismos internacionales como nacionales. Muy bien, pues sin duda es un ejemplo importante de la participación, digamos, de los mecanismos de participación de las personas con discapacidad. Aarón, me gustaría también preguntarte de otros mecanismos, ¿no? Se ha hablado también de la importancia, no solo en el caso de las personas con discapacidad, también se ha hablado, por ejemplo, de las mujeres, de las personas indígenas, de que tengan representación física en los órganos, digamos, de toma de decisiones, sobre todo pensando, digamos, en distintos órganos, pero pensando en los órganos legislativos. Es el principal órgano donde se ha pensado, aunque también hay otras discusiones en otros lugares. Pero, ¿a qué estamos hablando y por qué es importante digamos, la presencia de las personas con discapacidad en los órganos? Y háblanos de las acciones afirmativas que se han tomado en pro de esta participación. Claro, Roberto, pues mira, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, la convención, en particular en su artículo 29, no limitó a los derechos político-electorales de las personas con discapacidad simplemente a votar y ser votado, no sin mencionar que es quizá de las participaciones más importantes que tienen o de los elementos de participación en la vida política que tienen las personas con discapacidad, sino lo amplió, ¿no? A participar, por ejemplo, en la vida comunitaria mediante organizaciones civiles, lo amplió a participar en órganos de gobierno, ¿no? A que seamos personas servidoras públicas y no solo pues de cierto nivel, sino de ya tomadores de decisiones, ¿no? Entonces, aunque sí, quizá lo más evidente y lo más claro que hizo fue el establecer o sugerir la implementación de acciones afirmativas vis a vis cuotas para que pudieran participar en los diversos órganos de toma de decisiones. En el caso específico que me pregunta sobre el ámbito legislativo, en 2020 y 2021 hubo una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que mandató la obligación de establecer acciones afirmativas a los partidos políticos para que registraran mediante fórmulas en sus dos vías, la representación proporcional y las listas plurinominales,
a fórmulas integradas por diversos grupos de población, ¿no? Y ya mencionabas tú algunos hace rato, a personas indígenas, a personas afromexicanas, a personas de la diversidad sexual, a personas migrantes o residentes en el extranjero y desde luego a personas con discapacidad. En lo que a nuestro grupo nos atañe, mencionaron que en la mayoría relativa tenían que haber al menos 6 fórmulas de las 300 que existen en el país que fueran integradas por personas con discapacidad. Pero ojo, para evitar aquello que se llamó en su momento el fenómeno de las Juanitas, en donde designaban a una mujer como la titular de la fórmula, pero ya cuando llegaba y era electa, cambiaban al suplente, que era un hombre, y que no se respetaba pues la cuota de género. Bueno, aquí la fórmula mandata que sean 3 personas con discapacidad o de alguna de estas interseccionalidades. Y por el otro lado, también mandata el acuerdo general que estableció el INE en 2021 de que hayan 2 fórmulas de personas en las listas plurinominales o representación proporcional, pero, ojo, y muy destacada, para hacer efectiva esta medida, mandató a que dentro de estas fórmulas fueran en los primeros 10 lugares de prelación para, pues, tener una mayor probabilidad de que esta fórmula hecha por personas con discapacidad estuviera pues siendo efectiva su posibilidad de acceder a estos espacios de participación política. Es algo muy importante que las personas con discapacidad tenemos que tener en cuenta y utilizar estas herramientas que ya se están dando y que, pues, insisto, no han sido un regalo, han sido luchas o más bien producto de la lucha social que han emprendido las personas con discapacidad para acceder a estos espacios de participación política. Sin duda. Y qué bueno que lo enfatizas, ¿eh? En varios de nuestros programas sale este tema y recordarle a la audiencia que efectivamente los derechos no son concesiones graciosas que hace el poder, digamos, porque está de buenas, sino más bien son cuestiones que las personas, digamos, tomamos a través de la movilización social básicamente, ¿no? Y de la protesta y por eso la importancia también de esos 2 derechos. Mariana, otro tema que es importante que me gustaría abordar, si nos puedes dar una perspectiva general, ¿cuál es tu opinión sobre el uso de las tecnologías o de la inteligencia artificial en general para favorecer la participación de las personas con discapacidad? Bueno, creo que es un tema importante y creo que se puede tomar desde 2 perspectivas, como siempre la inteligencia artificial. Por un lado, desde los beneficios que genera a las personas con discapacidad, porque por supuesto la inteligencia artificial nos ayuda a que muchos medios tecnológicos sean más accesibles para muchas personas, ¿no? Empezando, digamos, esta misma conferencia que sea a través de medios electrónicos, pues va a ser accesible, el teletrabajo también lo es, etcétera, ¿no? Nos permite tener diversidad para atender a la diversidad de personas que existe y eso es maravilloso. Y también que las tecnologías no solamente tengan al centro a una persona estandarizada, ¿no? Porque eso también sucede muchísimo, sino que en la creación de estas tecnologías también tengamos en mente a la gran diversidad de personas que existimos, incluidas las personas con discapacidad, porque de no ser así, obviamente cuando se programan estas tecnologías, puede generar un efecto desproporcionado en diversos grupos de la población. Por un lado, incluidas las personas con discapacidad, pero también otros grupos de la población, por ejemplo, personas racializadas, grupos y comunidades indígenas, etcétera, que esto, por ejemplo, también lo podemos ver marcado, ¿no? Hay un movimiento muy reciente respecto a tratar de prohibir la utilización de armas autónomas, tanto en conflictos armados internacionales como no internacionales, y aquí se cuestiona la utilización de armas autónomas que se conoce como robots, ¿no? Y cómo van a estar, digamos, programados estos robots, igual que mucha tecnología, porque hay que acordarnos que quien programa estas tecnologías y quien diseña estas tecnologías muchas veces tiene en mente a un tipo estandarizado de persona y si no se tiene en cuenta la gran diversidad de personas, terminamos generando cierta discriminación y esto lo vemos claramente en tecnologías que se utilizan actualmente. Por ejemplo, no sé, el celular
¿Qué hace un reconocimiento facial? Pues ese reconocimiento facial no es utilizado de manera igual para todas las personas con discapacidad, o lo mismo la lectura del iris, pues no se tiene en cuenta la gran diversidad de personas, incluidas personas con discapacidad que tienen, por ejemplo, una desviación, y que la lectura del iris pues no sirve. Entonces, creo que la tecnología puede ser muy beneficiosa o también nos puede enseñar que puede reproducir estereotipos y sistemas de opresión, y ahí hay que tener cuidado. Te agradezco que hayas complementado la respuesta tanto con lo bueno como los desafíos que presenta, ¿no? Porque no es una cara, no es una moneda de una sola cara. Aarón, ¿qué nos puedes decir sobre los desafíos, tanto institucionales en términos generales que tú vislumbras para la participación de las personas con discapacidad, como culturales? Creo que son dos aproximaciones distintas, la institucional y la cultural, pero que creo que tienen que ir de la mano, digamos, para lograr la inclusión. ¿Cuáles serían los desafíos que para ti son los más relevantes en este momento? Por supuesto, Roberto. Pues mira, básicamente hay un momento coyuntural que nos enfrentamos en nuestro país, porque apenas hace no más de medio año se establecieron las observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a los informes país que México envía como parte del compromiso que asume al haber firmado y ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y el comité hizo, podemos decir, lamentablemente, un aumento en las recomendaciones derivada de preocupaciones que notaron por pues la ausencia o el déficit en la implementación de diversos derechos. Estamos hablando de que hicieron 78 recomendaciones puntuales al Estado mexicano para cumplir de manera efectiva los derechos, ¿no? Y incitan, llaman al Estado mexicano a que en sus informes de 2028 pues le digan al comité cómo van en estos desafíos. Y uno de los principales es efectivamente el hacer un cambio de cultura, ¿no? En nuestra sociedad. La toma de conciencia, y que es establecido en el artículo 8 como uno de los puntos torales que tenemos en la convención, busca hacer un llamado a respetar la dignidad inherente que tenemos todas las personas, pero sobre todo a que tomemos conciencia de los valores y las aportaciones que tienen las personas con discapacidad en la comunidad. Casos como los que mencionaba Mariana del desarrollo tecnológico, y vamos muy avanzados en alcanzar incluso otros planetas, otros espacios, pero se nos olvida que aquí hay personas con discapacidad que también pueden acceder a estos espacios o que necesitan acceder de estos beneficios y del desarrollo tecnológico, ¿no? Esa toma de conciencia de nunca dejar de lado a nuestro grupo de población es uno de los principales retos. Y también el comité en estas recomendaciones quizás es de lo más enfático en establecer que nota una distracción, por decirlo muy sutil, en la atención de la política pública en nuestro país. El que no haya designado aún a una persona titular del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, CONADIS, el que no haya habido un programa nacional para las personas con discapacidad, o que los mecanismos de monitoreo, que son también obligaciones que establece la Convención en su artículo 33, de órganos autónomos e independientes, pues no han funcionado como debieran de ser, ni a nivel nacional ni a nivel estatal. Entonces, hay retos estructurales, hay retos coyunturales y hay retos institucionales que ya el comité nos puso pues el dedo en la llaga para determinar que tenemos un gran compromiso y un reto y también muchas carencias en la efectiva garantía de los derechos establecidos en la Convención. Muy bien, Aarón. Gracias por puntualizarlo, y sobre todo me quedo con esta última mención que haces sobre la efectiva garantía de los derechos, porque no sirve de nada, digamos, tener los derechos en papel en la Convención, en los tratados, si al final en la vida real, pues esto no se traduce en prácticas, en políticas públicas, como ya mencionabas. Es momento de hacer una segunda pausa. Les recordamos a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, que nos pueden mandar sus comentarios
a mi cuenta de Twitter rnembro1 o a la cuenta de Twitter de Justicia TV. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos hablando con una experta y un experto sobre los derechos de las personas con discapacidad y particularmente nos hemos enfocado en el tema de su participación. Mariana, me gustaría regresar contigo, retomar la conversación y nos contaras a qué nos referimos cuando hablamos de ajustes razonables, qué distinciones son relevantes, de qué estamos hablando. Claro que sí, Roberto. Para eso me gustaría referirme al artículo 2 de la Convención, que nos hace una diferencia importante. Por un lado, nos habla del diseño universal. Entonces, creo que ahí es importante poner atención porque en principio, pues lo ideal es que todo tuviera un diseño universal, es decir, tuviera en cuenta la gran diversidad de personas que existimos, incluidas las personas con discapacidad, y que todo, calles, tecnologías, lo que ustedes quieran, pueda ser utilizado por todas las personas. En caso de que no haya sido posible la utilización de un diseño universal, que esto va enfocado para la gran diversidad de personas que existen, entonces el artículo 2 nos habla de la necesidad de hacer ajustes razonables, que los ajustes razonables tienen su diferencia pues porque van enfocados a aspectos individuales, son como modificaciones hechas a la medida de quien las está solicitando para poder, digamos, acceder al ejercicio de derechos. Por ejemplo, un ajuste razonable en un tema laboral sería una flexibilidad de horarios o una flexibilidad de home office, etcétera, ¿no? Eso es un ajuste razonable en términos laborales. Y esto también mencionar que es diferente al artículo 13 de la Convención. El artículo 13 de la Convención nos habla del derecho de acceso a la justicia, pero para que las personas con discapacidad puedan acceder a la justicia, tenemos que entender que lo mismo, al igual que todo, la justicia está creada para un tipo estandarizado de persona. Lo mismo el proceso jurisdiccional. Por lo tanto, el artículo 13 nos habla de la necesidad de hacer ajustes al procedimiento, es decir, que el procedimiento jurisdiccional tenga modificaciones necesarias que son indispensables y que estas no son discutibles como pudieran llegar a ser en su momento, por eso el tema de razonabilidad, las del artículo 2. Los ajustes del procedimiento son indispensables para que las personas con discapacidad puedan acceder a la justicia. Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, garantizar la lengua de señas mexicana en los juicios, ¿no? O si una audiencia se hace en un segundo piso y lo ideal es que haya elevadores o rampas, pero no los hay, un ajuste de procedimiento indispensable para un usuario de silla de ruedas, por ejemplo, es que una audiencia sea en primer piso. Y como esos muchísimos, y si quieren consultar más al respecto, la Corte también ha emitido protocolos importantes en la materia. Sin duda, los protocolos, y qué bueno que lo refieres, Mariana, en distintas temáticas, pero sobre el tema que estamos hablando, pues resulta muy útil y qué bueno que lo mencionas. Aarón, me gustaría retomar el tema digamos, de la legislación que tenemos ya en México. Tenemos una ley general para la inclusión de las personas con discapacidad. ¿Te gustaría resaltar algo, sus virtudes, sus retos, sus deficiencias? ¿Qué sugerencias tendrías tú, qué opinión tendrías tú sobre esta ley? Por supuesto, Roberto, muchas gracias. Engarzo el comentario de la distinción entre ajustes razonables y los ajustes de procedimiento con una particularidad que establece precisamente la Convención y la misma Ley General, que retoma muchos elementos de la Convención, y es la obligatoriedad de estos ajustes de procedimiento, ¿no? No están sujetos a la interpretación o a la disponibilidad de recursos para implementarlos, porque si negamos ajustes de procedimiento, no damos igualdad de armas de las personas con discapacidad y hay violaciones al debido proceso ante esta falta de ajustes. Cosa que sí puede suceder con los ajustes razonables, ¿no? Su nombre quizá indica eso.
hay una necesidad de establecer estos ajustes siempre y cuando no causen una desproporcionada e indebida carga, ¿no? De alguna institución o de alguna empresa o de alguna persona misma, ¿no? Pero los ajustes de procedimiento no cabe a la interpretación y tienen que ser razonados. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad es, llamémosle así, la ley nacional en materia de discapacidad, de los derechos establecidos en ella. Y si hacemos un análisis, pues un poco vis a vis con la convención, pues podemos establecer prácticamente una similitud, si no es que casi exacta en la redacción o en los alcances de sus derechos, sí muy similar, pero con una particularidad. La Ley General ya establece obligaciones específicas para entidades de gobierno que son responsables o que le han dado la responsabilidad de atender determinados derechos. Así bien, la convención establece el estándar, la Ley General establece quién y cómo va a garantizar ese derecho, ¿no? Y muy importante, muy relevante, es lo que mencionaba hace rato. La convención establece la obligación de crear dos vías para vigilar y para garantizar el cumplimiento de la convención. Mediante la Ley General se especifican cuáles son estas vías y entonces se establece que sea un Consejo Nacional para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad, el órgano de gobierno que esté dedicado a vigilar el cumplimiento de estos derechos, además de establecer la política pública. Y por otro lado, establece que sea la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el órgano autónomo, atento a la observancia y el cumplimiento de cómo va esta aplicación de los derechos. Mencionaba hace rato que de las observaciones que nos hace el comité, pues lamentablemente ha observado una pausa, un estancamiento, insisto, por decirlo lo más ligero posible, en la actual administración, en donde pues a lo que va de la misma no hay una designación de una persona titular de este Consejo Nacional, que insisto, tiene una de las principales labores es la de, y responsabilidades, establecer la política nacional para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad. Y si no hay una cabeza ni quien le esté presionando para ello, pues no le podemos dejar toda esta carga a la sociedad civil para que esté detrás de pedirle a un Estado que cumpla con lo que ya está establecido en la ley Claro. y a lo que se comprometió en la convención. Y ya el comité nos lo observó, ¿no? Esas Sin son duda, las cuestiones. sin duda, bueno, resaltar que además, pues como bien decías, pues se trata de obligaciones constitucionales, incluso, ¿no? Así las podríamos catalogar previstas en el artículo primero constitucional cuando habla de que todas las autoridades en el ejercicio de sus competencias tienen la obligación de proteger y garantizar, entre otras, los derechos humanos, ¿no? Y desde ahí, pues podríamos derivar la necesidad de que este Consejo Nacional, pues, estuviera conformado adecuadamente. Mariana, ¿qué más o qué más nos puedes decir antes de que nos vayamos a conclusiones, reflexiones finales? Creo que esta va a ser la última pregunta sobre los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ha dicho algo sobre las personas con discapacidad, sobre sus derechos? ¿Algún caso que te parezca relevante al cual las personas que nos escuchan tendrían que ir si es que les gustaría seguir ahondando en este tema? Bueno, existen varios, aunque la Corte Interamericana, digamos, no tiene tantos casos relativos a personas con discapacidad como lo tienen otros temas, no sé, personas indígenas, desaparición forzada, pero uno que me parece relevante es Huachalachimbo, que tiene que ver precisamente con capacidad jurídica y con el tema de internamiento forzado. También tenemos que entender que capacidad jurídica se refleja muchas veces con internar forzadamente y sin consentimiento de las personas, y lo mismo obligarlas a tomar cierto tipo de medicamentos. Esto tiene que ver con temas de salud mental, y en las últimas reformas a la Ley General de Salud, pues se ha dicho que estos temas de medicamento forzado o internamiento forzado, pues son contrarios a los estándares internacionales relativos a los derechos de las personas con discapacidad. Esa podría resaltar por el momento.
Aarón, ¿te gustaría resaltar también algún estándar internacional o sentencia de la Corte Interamericana sobre este tema? Sí, y bueno, desde luego, sumado a los que menciona Mariana, hay una curiosidad que cuando comencé a estudiar los casos que actualmente hay en la Corte, no me dejan de llamar la atención y que muestran quizá un poquito nuevamente pues el rezago o el abandono que tiene el tema dentro del sistema interamericano. Y es que tanto el primer caso, el Ximénez López contra Brasil de 2006, como el último de Rebeca Vera Rojas versus, no, perdón, de el Huachala Chimbo versus Ecuador, hablan de personas con discapacidad psicosocial que en centros de atención psiquiátrica pues perdieron la vida, ¿no? Y estamos hablando, el Huachala Chimbo, que mencionó Mariana, de 2021, pues en un lapso casi de 20 años, y seguimos viendo la misma realidad de las personas con discapacidad que están pues vulneradas, marginadas, apartadas de la sociedad, en extrema situación de vulnerabilidad en estos hospitales psiquiátricos. Y que, pues bueno, sí, la Corte se ha manifestado, no es menor el dato, fue el primer caso que atendió en temas de discapacidad en 2006 y casi 20 años después es de los últimos que sigue atendiendo con las mismas realidades de abandono y de extrema vulnerabilidad y hasta pues privación de su vida de las personas con discapacidad. Solo un caso quisiera mencionar, aunque no es de la Corte Interamericana, este es del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que es ante el Estado mexicano, efectivamente. El año pasado, si mal no recuerdo, el caso Vela contra México habla precisamente de un tema de capacidad jurídica y de que mutatis mutandi le mandata al Estado mexicano que establezca una compensación y reparación del daño para una persona con discapacidad intelectual que le privaron de su capacidad jurídica y a establecer una revisión del marco jurídico nacional. De hecho, hubo un compromiso por parte del Estado mexicano de atender este tema. Y pues bueno, ahí tenemos, se hizo pues un llamado al público, una disculpa pública del Estado mexicano por haber violentado este tema. Y pues nada, o sea, nos queda como personas con discapacidad y o integrantes de la sociedad civil recordarle al Estado mexicano lo que ya estableció el comité en este caso y el compromiso público que hizo de atender este tema, de eliminar la interdicción y buscar un sistema de apoyos en el marco jurídico vigente. Muy bien. Muy bien, pues se nos está acabando el tiempo, así que nos vamos a conclusiones, reflexiones finales. Mariana, empezamos contigo. Gracias. Pues mi reflexión final sería invitarles a todo tu auditorio a reflexionar un poco, ¿no?, sobre lo que entendemos en relación con personas con discapacidad y a deconstruir un poco lo que nos han enseñado históricamente, porque justamente la percepción que tenemos de las personas con discapacidad es una de las barreras que más limitan el ejercicio de derechos de este grupo de la población, porque algo importante tiene que ver con las barreras actitudinales, es decir, con todos los prejuicios y los estereotipos que se tienen en relación con las personas con discapacidad. Entonces, como conclusión final, me gustaría invitar a tu auditorio a que se hagan un cuestionamiento interno respecto de sus propios prejuicios y estereotipos que tienen hacia las personas con discapacidad y cómo limita eso el ejercicio de sus derechos. Muy bien, muchas gracias, Mariana. Aarón, adelante. Muchas gracias. Pues son muchos retos, tanto endógenos como exógenos. Endógenos desde el grupo de población misma de las personas con discapacidad, que a veces por esta losa histórica que hemos tenido, en donde pues todo el mundo me decía que yo no podía decidir, que yo no podía trabajar, que yo no podía estudiar, a veces muchos de ellos se la creen, ¿no? Y piensan que lo deseable, lo esperable para una persona con discapacidad es el pues de solo estar esperando la dádiva, una limosna o una beca o una pensión, ¿no? Y siempre hemos dicho, no queremos pensión, queremos inclusión y participación.
Eso es de los retos endógenos que tiene la sociedad. El poder ver a la persona con discapacidad que una vez que está empoderada exigiendo sus derechos, la integre, la apoye para poder lograr una inclusión y además la vincule en su cotidianidad. El ver a una persona con discapacidad trabajando al lado nuestro, verla en las aulas, estudiando al lado nuestro o compitiendo con nosotros en ciertos deportes, bueno, nos da un mensaje real y constante de inclusión. No necesitamos, digo, sí es deseable, pero de leer un libro y de, mira cómo se incluye una persona con discapacidad. Animémonos a convivir con las personas con discapacidad para que veamos que sus aportaciones y su valor como ser humano son reales y tangentes. Yo agradezco este espacio y siempre me gusta cerrar con una frase que complementa aquel grito de batalla que abanderamos las personas con discapacidad y lo mencionaba. Nada sobre las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. Pero a 13 años de entrada en vigor de la convención, creo yo que nada se logrará de las personas con discapacidad sin ustedes, sin el apoyo de la sociedad, sin su empatía, sin su profesionalismo y sin su responsabilidad como actores inherentes del cambio que necesitamos nuestro grupo de población para ser integradas. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes. Ha sido un programa muy rico en contenido. En lo personal he podido aprender mucho y reflexionar además. Creo que con estas últimas conclusiones que ponen sobre la mesa temas que podríamos haber abordado también con detalles sobre el tema de los prejuicios y los estereotipos y cómo afectan, digamos, sustantivamente la participación de las personas con discapacidad y reclamando, yo creo, el derecho que tiene no solo las personas con discapacidad, sino todas las personas a ser incluidas y a tener igualdad de oportunidades. Pues les agradezco mucho que hayan aceptado la invitación y bueno, recordarles a quienes nos escuchan que este programa se hace en colaboración entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hasta la próxima.